Tiene la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Vivienda y al Fondo de Desastres Naturales para que cumplan el Programa Nacional de Reconstrucción. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Gracias, presidenta. Quien suscribe, senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 1, fracción 2, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo de urgente resolución con la finalidad de que se exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo, a la CONAVI y al FONDEN para que a la brevedad cumplan con el Programa Nacional de Reconstrucción. Consideraciones. Los desastres naturales ponen a prueba la legitimidad de los gobiernos, así como la capacidad de los recursos del Estado. En septiembre del año 2017, con pocos días de diferencia, dos grandes temblores azotaron a México. El día 7 de septiembre, un sismo de magnitud de 8.2, el más potente en casi un siglo, devastó amplios sectores de los estados de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Estado de México. 12 días después, el 19 de septiembre, a la 1:14, un terremoto de magnitud 7.1 causó la muerte de 369 personas, 228 de ellas en la capital del país, donde colapsaron unos 30 edificios. Más de 1,500 inmuebles sufrieron daños y 26 personas resultaron afectadas. Tras estos desastres, que dejaron a su paso un saldo de 12 millones de personas afectadas en 30 municipios de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero. Aún hay personas que no tienen vivienda digna. De acuerdo con el informe de la empresa social Infrarural, que identifica y apoya a poblaciones afectadas, solo algunos pobladores de San Antonio Alpanocan, Puebla, Hueyapan, Morelos, Huizachal, Chiapas, Unión Hidalgo, Oaxaca, han recibido apoyo para la demolición y construcción de sus casas, pero otros aún viven en casas de campaña, albergues y casas de cartón en espera de la ayuda del FONDEN, del Programa Nacional de Reconstrucción que este año anunció el presidente, o de la misma sociedad civil. El informe afirma que evidentemente las personas afectadas no tienen recursos para obtener una casa con sus propios medios, mientras que el FONDEN muestra deficiencias en la entrega de dinero público a damnificados. En el estado de Morelos se reportó el fallecimiento de 74 personas y el daño es más de 23,000 casas en los 36 municipios que lo conforman. Los 12 municipios más afectados fueron Tepalcingo, Tetela del Volcán, Jojutla, Azuchiapan, Ayala, Puente de Ixtla, Ocuituco, Tepoztlán, Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas y Tlalquitenango. El deterioro de los inmuebles sorprendió a todos los habitantes, porque nunca imaginaron que los efectos del sismo podrían manifestarse tan dramáticamente. Los daños fueron diversos. Desafortunadamente, el daño más recurrente fue el agrietamiento de muros en viviendas de mampostería, en iglesias y escuelas, debido a las fuerzas cortantes provocadas por el sismo. El nivel de agrietamiento fue tan alto que provocó el colapso de una gran cantidad de viviendas o las llevó a un estado en el que se requiere su demolición. Así, en el estado de Morelos resultó con severas afectaciones, desde el colapso de casas habitación, daños severos en edificios de departamentos colapsados o dañados, en puentes
daños extendidos en escuelas, iglesias colapsadas o con daños severos, hasta monumentos históricos derrumbados, entre otros. De acuerdo con las listas oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, más de 23,000 inmuebles tuvieron daños en el estado de Morelos. De estos, 7,300 quedaron completamente destruidos en los municipios más afectados, que fueron Tetela del Volcán, Jojutla, Ocuituco, Tepalcingo, Tlalquitenango, Zacualpan de Amilpas y Tlayacapan. En la ciudad de Cuernavaca, aproximadamente a 80 kilómetros de distancia del epicentro, se tuvieron afectaciones en diferentes puntos de la ciudad, desde edificios históricos y emblemáticos hasta edificios de reciente construcción. Varias estructuras de diferentes años y con características de construcciones especiales se vieron afectadas por las fuerzas sísmicas que provocaron daños severos y las clasificaron como de alto riesgo, situación que no puede permitir el uso inmediato de estos edificios dañados. De esta manera, quise explicar los estragos que dejaron a su paso los desastres en el estado de Morelos y hacer hincapié en la necesidad que tienen los morelenses, pues a 2 años de esta catástrofe hay miles de ciudadanos que aún no han recibido apoyo de ningún tipo y, lo peor, no tienen vivienda. En muchos municipios, los recursos del Fonden no han sido aterrizados. En algunos otros del Programa Nacional de Reconstrucción no han implementado, como anunció el Ejecutivo Federal cuando visitó Jojutla. También hay ciudadanos que a la fecha no han recibido ningún tipo de apoyo. Bajo esta tesitura y por lo anterior expuesto, exhorto respetuosamente al Ejecutivo Federal, a la CONAVI, al Fonden, para que en brevedad implementen el Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos y los afectados puedan gozar de una vivienda digna. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a la CONAVI y al Fonden para que a la brevedad implementen el Programa Nacional de Reconstrucción en Morelos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador Ángel García Yáñez. Sí lo pidió de urgente resolución, ¿verdad?